Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día, mirando ya a la actualidad, a las últimas horas, pendientes de lo que pasa en Irán, de la respuesta de Israel a la Corte Penal Internacional. Ojo también, respuesta de Estados Unidos, Joe Biden, Antony Blinken, criticando a la CPI, pendientes también de Rusia. Advierte precisamente a Estados Unidos sobre los ejercicios nucleares que están teniendo lugar en Nevada. Empezamos mirando a Turquía, el helicóptero que se estrelló este domingo cuando transportaba al presidente y al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, que no tenía su sistema de señales encendido o no poseía dicho sistema. Es lo que decía este lunes el ministro de Transporte turco a los periodistas, añadiendo que Irán estaba dentro del área de responsabilidad de Turquía para la respuesta de emergencia y que las autoridades habían verificado una señal del helicóptero al escuchar la noticia de que se había estrellado. Dicen que desafortunadamente pensaron que lo más probable es que el sistema de señales estuviera apagado o que el helicóptero no tuviera ese sistema de señales, porque dice definitivamente se habrían visto, pero no se mostraron esta vez. Turquía da rienda suelta a las especulaciones, dice que el helicóptero que transportaba al presidente iraní no emitió ninguna señal. El gobierno de Irán ha anunciado este lunes que los actos de conmemoración del presidente Raisi y su ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, fallecidos este domingo en el accidente de helicóptero en la provincia de Azerbaiyán Oriental, van a arrancar durante la jornada del martes, sin que por ahora haya una fecha para los funerales. El ministro del Interior iraní, Ahmed Bahidi, ha afirmado que los cuerpos de los fallecidos en el siniestro aéreo serán trasladados este martes desde la Plaza de los Mártires de Tabriz hasta la mezquita Badrag, donde serán llevados a Teherán para las ceremonias. Dice que la gran procesión de los cuerpos tendrá lugar a eso de las 9:30 hora local y que esperan que la población participe en la ceremonia de mañana y en el resto de las ceremonias que serán anunciadas en reconocimiento a estos mártires, según informa la agencia iraní de noticias Tasnim. Hablando de Irán, el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, anunció 5 días de luto por la muerte del presidente Ebrahim Raisi y sus acompañantes en un accidente aéreo que se produjo el 19 de mayo en el noroeste del país. Anunció 5 días de luto público y expresó sus condolencias a todo el querido pueblo iraní, es lo que decía Khamenei, citado por la agencia Tasnim. Asimismo, ha resaltado que de acuerdo con el artículo 131 de la Constitución iraní, el vicepresidente primero de Irán, Mohammad Moghber, va a ejercer las funciones presidenciales hasta las nuevas elecciones, que deberán ser convocadas en un plazo de 50 días por un consejo conformado por los jefes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Seguimos mirando a Irán, seguimos mirando a últimas horas. Hablamos del jefe del Estado Mayor Militar de Irán, Mohammad Bagheri, ordenado este lunes una investigación sobre la causa del accidente del helicóptero en el que murieron el presidente Ebrahim Raisi y su séquito. Bagheri ha ordenado a un comité de alto rango que inicie una investigación sobre la causa del accidente del helicóptero del presidente que tuvo lugar este domingo, según informaba la agencia de noticias ISNA. Tras la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero, el hijo del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, probablemente será el sucesor de su padre, es lo que informa el periódico Político. En los últimos años, la lealtad de Raisi al régimen generó especulaciones sobre la opción de que reemplazara a Khamenei como líder supremo. Ahora, con su muerte, la creencia entre muchos en Irán y sus alrededores es que el propio hijo de Khamenei, Mojtaba, será el favorito para suceder a su padre. Behnam Ben Talebu, el miembro principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias de Washington, señaló que el presidente fallecido era exactamente el tipo de persona que Khamenei quiere que dirija el país. Dice que la muerte de Raisi reduce el proceso de selección de su sucesor y que el propio hijo de Khamenei es un candidato potencial. El presidente ruso Vladimir Putin ha llamado este lunes al nuevo presidente interino iraní, a Mohammad Moghber, en una conversación telefónica en la que ambos líderes apostaron por intensificar las relaciones entre sus países. Decía Putin: hemos perdido un amigo y aliado fiable, en referencia a Ebrahim Raisi. También pendientes de la reunión que ha tenido con el mandatario iraní, donde se ha convertido de esta forma en el primer líder internacional en llamar a Moghber después de que éste haya sido nombrado presidente en funciones, ya que era hasta ahora vicepresidente primero del país. Reacción también por parte de China. El presidente chino Xi Jinping asegura este lunes que el pueblo chino ha perdido a un buen amigo después del accidente de helicóptero que acabó con la vida del presidente iraní Raisi. El portavoz de la Cancillería china ha declarado hoy en rueda de prensa que el mandatario del país asiático envió un mensaje al primer vicepresidente de Irán, Mohammad Moghber, expresando el más profundo pésame del gobierno y pueblo chino por el fallecimiento del presidente iraní en el siniestro. Xi destacó las importantes contribuciones del presidente iraní a la seguridad y estabilidad de su país, así como a su desarrollo y prosperidad. El presidente chino reconoció los esfuerzos de Raisi por fortalecer y desarrollar la relación estratégica integral entre China e Irán, unos lazos que cree que seguirán fortaleciéndose.
Mientras tanto, el exministro de Relaciones Exteriores iraní culpa a Estados Unidos por el accidente de helicóptero que mató al presidente Raisi. El exministro de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif, ha acusado este lunes a Estados Unidos de ser responsable del accidente de helicóptero que provocó la muerte del presidente Ebrahim Raisi. Dice que Estados Unidos es responsable del accidente del helicóptero de Raisi porque ha prohibido la venta de aviones y repuestos a Irán. Miramos también a Israel, se desmarca, dice que no estuvo involucrado en la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero en el que también murieron varios miembros de sus séquitos. Lo que decía Reuters, un funcionario israelí, decía no fuimos nosotros, es lo que apuntaba un funcionario bajo anonimato. No hay ninguna reacción oficial de momento por parte de Israel, pero el diputado opositor Avigdor Lieberman dice que Israel no espera que la muerte de Raisi haga ninguna diferencia en las políticas de Irán en la región. Seguimos mirando a Israel, miramos al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha presentado este lunes solicitudes de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza. Según el comunicado emitido por Khan, basándose en las pruebas reunidas y examinadas, hay motivos para creer que ambos representantes tienen responsabilidad penal por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluido el hambre de civiles como método de guerra, causar grandes sufrimientos o lesiones graves a la integridad física o la salud, matar intencionalmente o dirigir intencionalmente ataques contra una población civil, así como perseguir o llevar a cabo crímenes contra la humanidad. Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional de la Haya, ha anunciado que quiere emitir órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el líder de Hamas, Yahya Sinwar, por cometer crímenes de guerra. Hamas, por su parte, denuncia esta solicitud de orden de arresto de la CPI contra sus líderes. Ha denunciado este lunes la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional de solicitar órdenes de arresto para 3 de sus líderes. Se exigió que se cancele la solicitud. El grupo palestino también dijo en un comunicado que la solicitud del fiscal de la CPI de órdenes de arresto contra el primer ministro y el jefe de defensa de Israel llegó 7 meses tarde. Reacción por parte de Reino Unido. El gobierno británico ha emitido un comunicado este lunes diciendo que no apoya la decisión de la Corte Penal Internacional de solicitar órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant. Dice que no creen que la búsqueda de órdenes judiciales ayude a sacar a los rehenes o a conseguir ayuda o lograr un alto el fuego sostenible. Esta sigue siendo la prioridad de Reino Unido, es lo que se lee en su comunicado, en el que dicen que desde el principio no creen que la CPI tenga jurisdicción en este caso y que Reino Unido aún no ha reconocido a Palestina como Estado. Israel no tiene tampoco Estado parte en el Estatuto de Roma. Dice que sería prematuro responder antes de la sala de cuestiones preliminares de que hayan considerado la solicitud de orden judicial presentada por el fiscal. Primera reacción por parte del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, ha calificado de escándalo la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de pedir órdenes de arresto contra el propio Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y contra la humanidad a raíz de la ofensiva militar lanzada sobre la Franja de Gaza después de los atentados de Hamas. Dice Netanyahu, esto no nos detendrá ni a mí ni a nosotros, es lo que declaraba durante una reunión de los diputados de su partido, el conservador Likud. La reunión ha comenzado con Netanyahu haciendo circular un documento de recogida de firmas en contra de la decisión de la Fiscalía de la CPI, según están apuntando medios israelíes. Israel, por cierto, que ha trasladado a Estados Unidos que la operación en Rafah está evitando daños civiles. El ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, se ha reunido este lunes en Tel Aviv con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, con Jake Sullivan. Le ha mostrado los planes humanitarios aprobados e implementados en Gaza para proteger a la población civil y las operaciones militares como la que se está desarrollando ahora en la ciudad sureña de Rafah. Gallant le ha garantizado que su gobierno ha realizado esfuerzos significativos para evacuar a los gazatíes de Rafah, evitar daños civiles y facilitar la prestación de servicios humanitarios. También hay reacción por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ante la decisión por parte de la Corte Penal Internacional. El presidente de Estados Unidos ha subrayado este lunes en un comunicado que las solicitudes de órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra funcionarios israelíes son escandalosas. Decía Biden, permítanme ser claro, independientemente de lo que este fiscal pueda implicar, no hay equivalencia ninguna entre Israel y Hamas. Siempre estaremos con Israel contra las amenazas
a su seguridad. Por su parte, Antony Blinken también ha hecho declaraciones a este respecto, ha rechazado la solicitud del fiscal de la Corte Penal Internacional de estas órdenes de arresto para funcionarios israelíes. Dice Blinken que rechazan la equivalencia que hace el fiscal de Israel con Hamas, que las decisiones podrían poner en peligro los esfuerzos para llegar a un acuerdo de alto el fuego, un acuerdo de rehenes y aumentar la ayuda humanitaria en Gaza. Blinken dice en este comunicado que las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional podrían poner en peligro los esfuerzos de alto el fuego y liberación de rehenes. Precisamente Biden exigía en las últimas horas un alto el fuego, declaraciones que no son nuevas, aunque sí el público que atendía a sus palabras, y es que reiteraba este llamamiento en un primer encuentro con estudiantes de las protestas pro-palestinas. El presidente de Estados Unidos ha pedido este domingo un alto el fuego inmediato en Gaza, es lo que decía la Universidad de Georgia, donde ha defendido la solución de los dos estados. Sus palabras llegan después de semanas de protestas de universitarios, donde además el propio Biden decía que lo que está sucediendo es desgarrador, que lo que hizo Hamas es atroz y que los palestinos inocentes quedaron atrapados en la línea de fuego. Dice que hay una crisis humanitaria en Gaza y que por eso pide un alto el fuego inmediato para detener los combates y traer a los secuestrados a casa. Hablamos también de Assange, de una corte británica que dice que el fundador de Wikileaks puede apelar su extradición a Estados Unidos por espionaje. El Tribunal Superior de Reino Unido dictaminó este lunes que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, puede apelar contra una orden de extradición a Estados Unidos. El tribunal determinó que Assange, que enfrenta 17 cargos de espionaje y un cargo de uso indebido de computadoras en Estados Unidos, tiene motivos para impugnar la orden de extradición del gobierno británico. Hablamos también de Taiwán. El nuevo presidente Lai Ching-te ha prestado juramento este lunes en medio de crecientes tensiones con China, que desconfía profundamente del liderazgo actual y en los últimos tiempos se ha referido al nuevo presidente como un trabajador obstinado por la independencia de la isla. Lai reemplaza a su predecesor, a Tsai Ing-wen, después de asegurar una victoria en las elecciones de enero que marcaron el comienzo de un tercer mandato presidencial sin precedentes para el Partido Demócrata Progresista. Junto con Lai, Xiao Bijim, de 52 años, es embajador de facto de Taiwán en Estados Unidos, también ha prestado juramento como vicepresidente. Precisamente el nuevo presidente de Taiwán manda un mensaje directo a China. El presidente Lai Ching-te ha estado este lunes a China a poner fin a su intimidación militar y política durante su discurso de toma de posesión. Dice que también quiere instar a China a que deje de intimidar política y militarmente a Taiwán, ya que asuma la responsabilidad global con Taiwán de trabajar duro para mantener la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán y en la región para garantizar que el mundo no tenga miedo a un estallido de la guerra. En su discurso ha destacado la necesidad de que Taiwán permanezca vigilante y preparado para defenderse y reafirma que Taiwán y China no están subordinados el uno al otro, postura que también mantuvo su predecesora Tsai Ing-wen. Hablamos también del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha prometido este lunes que Estados Unidos seguirá enviando armas a Ucrania mientras las fuerzas ucranianas enfrentan uno de sus momentos más difíciles contra una nueva ofensiva de Rusia. Austin se ha reunido este lunes con unos 50 líderes de defensa de Europa y todo el mundo para coordinar el envío de más ayuda a Ucrania en momentos en que Kiev trata de resistir una ofensiva rusa en el noreste y lanza su propio asalto masivo contra la península de Crimea. Dice Austin que estamos reunidos en un momento desafiante, señalando que la ofensiva rusa en Kharkov demuestra por qué el compromiso de todos de seguir enviando ayuda a Ucrania es vital. Austin ha prometido seguir enviando la ayuda a Kiev semana tras semana. El Departamento de Estado de Estados Unidos cree que la empresa china SB Submarine Systems, que instala y repara cables submarinos, oculta deliberadamente la ubicación de sus buques involucrados en operaciones encubiertas. Funcionarios estadounidenses temen que la seguridad de los datos comerciales y militares pueda verse comprometida. Están entregando en privado una advertencia inusual a las empresas de telecomunicaciones. Dice que los cables submarinos que transportan el tráfico de Internet a través del Océano Pacífico podrían ser vulnerables a la manipulación por parte de barcos de reparación chinos. Wall Street Journal apunta a esta empresa, a esta información, apuntando a que Estados Unidos no se fía. Creen que puede estar ocultando la ubicación de sus embarcadores a los servicios de rastreo por radio y satélite, lo que según los funcionarios desafiaba una explicación fácil. Miramos también a la OTAN, hablamos de las voces que valoran la andanada, la última ofensiva por parte de Rusia. Destaca la del general del ejército estadounidense Christopher Cabol y ha dicho que es poco probable que las fuerzas rusas logren un avance estratégico en la zona de Kharkov. La razón es que dice que los rusos no tienen los números necesarios para ello y que es el talón de Aquiles de Rusia en estos momentos. El militar no es un cualquiera, sino que es el comandante supremo aliado de la OTAN en Europa. Hizo estas declaraciones a la prensa en el cuartel general aliado en Bruselas. Dice más concretamente que los rusos no tienen
la habilidad ni la capacidad para hacerlo, para operar a la escala necesaria para explotar cualquier avance y obtener una ventaja estratégica. Cuando se le preguntó si Rusia estaba a punto de lanzar su anticipada ofensiva de verano, el máximo comandante de Estados Unidos y la OTAN dijo que nunca podrían estar seguros. Precisamente hablamos de Rusia, los ejercicios para practicar el uso de armas nucleares no estratégicas que se van a llevar a cabo a su debido tiempo. Es lo que decía a los medios el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov, sin mencionar fechas exactas. Añade que hay una instrucción del comandante jefe supremo que se va a llevar a cabo dentro del plazo apropiado, pero aconseja a los medios que dirigieran sus preguntas sobre este tema al Ministerio de Defensa. Anteriormente, el Ministerio de Defensa ruso informó que, siguiendo instrucciones del presidente Vladimir Putin, el Estado Mayor había comenzado los preparativos para un ejercicio que se realizará en un futuro próximo, en el que van a participar unidades de misiles del Distrito Militar del Sur, aviones y buques de guerra. Se practicarán los preparativos y el procedimiento para el uso de armas nucleares no estratégicas, ejercicios que tienen como objetivo garantizar incondicionalmente la integridad territorial y la soberanía de Rusia. Rusia dice que no podrá confiar en un posible acuerdo con Ucrania ni tampoco en las garantías de Occidente, por lo que considera que Iskander, Zircon, Kinzhal y otros armamentos son las mejores salvaguardias. Es lo que manifestaba a la agencia TASS el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. Añade que incluso si se llega a un acuerdo de compromiso, Rusia no tendrá plena confianza en su cumplimiento, dice el propio Medvedev. Lo he dicho muchas veces, cualquier Führer recién nombrado de rey ucraniano es capaz de romperlo en cualquier momento por razones oportunista. Rusia no se fía, incluso en el caso de que llegara a un acuerdo con Ucrania, dice que no va a depender de las garantías occidentales, sino que más bien de su ejército. Precisamente un ejército ruso que ha tomado la localidad de Bilogorizhka en la región de Lugansk, lo que ha avanzado hacia el oeste en la ciudad en dirección de Siversk, ciudad estratégica cuya toma abriría el camino a los bastiones ucranianos de Sloviansk y Kramatorsk en el este de Ucrania. Es lo que informaba hoy el Ministerio de Defensa de Rusia, hablando, además agradeciendo a sus militares, a las unidades de la agrupación sur que liberaron esta localidad. En este sentido, dice que ha ocupado posiciones y alturas más ventajosas, es lo que estaba indicando el Ministerio de Defensa en su parte de guerra diario. Seguimos mirando a más actualidad, más últimas horas, pendientes precisamente de Rusia, de los mensajes que está lanzando a Estados Unidos. La semana pasada les contábamos que decía que Estados Unidos, que Europa, Reino Unido juegan con fuego. Rusia está siguiendo de cerca, además, la situación en Nevada, donde Estados Unidos está realizando pruebas nucleares. Es lo que ha manifestado a los periodistas el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. Dice que están siguiendo de cerca los acontecimientos en el polígono de pruebas de Nevada, que naturalmente ha registrado todas las señales públicas que llegan de la administración estadounidense a este respecto. Es lo que lo que respondía este propio Ryabkov a una pregunta de un periodista de TASS. La posición de Rusia sigue siendo la misma, dice, mientras Estados Unidos se abstenga de realizar pruebas nucleares a gran escala, Rusia seguirá una política similar, algo que el presidente ruso, Vladimir Putin, había reiterado repetidamente. Rusia no se fía, vigila la actividad nuclear de Estados Unidos con el foco puesto en Nevada. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha cesado este lunes en el cargo al viceministro de Defensa, Yuri Sadovenko, que fue sustituido por Oleg Sablev, quien hasta ahora se desempeñaba como auditor en la Cámara de Cuentas de Rusia, según fuentes oficiales. La destitución del general, nombrado viceministro en enero de 2013, llega una semana después de la salida de ese ministerio de su jefe, Shoigu, quien ocupaba hasta ahora el cargo de ministro de Defensa y ahora es el nuevo secretario del Consejo de Seguridad ruso. La destitución de Shoigu, que ejerció de ministro de Defensa durante más de una década, le siguió 2 días después de la detención de un alto cargo de su cartera por un posible caso de corrupción. Es la segunda investigación por corrupción iniciada por autoridades rusas en la cúpula de defensa en menos de un mes. Previamente, por las mismas acusaciones, fue detenido el viceministro y mano derecha de Shoigu, Timur Ivanov, según informa la agencia EFE. Pendientes también de Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha vuelto a pedir a los aliados occidentales que proporcionen a Kiev más sistemas de defensa aérea para proteger a Yarkov y a las ciudades ucranianas. En un mensaje en Telegram ha señalado que el mundo puede detener el terrorismo ruso y para ello se debe superar la falta de voluntad política entre los líderes.
Pendientes también de Estonia, la primera ministra estonia, Kaja Kallas, ha asegurado que son varios los socios de Kiev que han desplegado a su personal militar en territorio ucraniano para formar a sus fuerzas armadas. Considera infundados los temores de que la OTAN tuviera que intervenir si este personal es atacado en algún momento. Kallas ha contado esto en una entrevista para Financial Times. Dice que ya hay países que están entrenando soldados ucranianos sobre el terreno por su cuenta y riesgo, y que un eventual ataque de Rusia que pudiera afectarles no significaría que la OTAN invocase su artículo 5, el que recoge el derecho a la defensa colectiva. Hablamos también de Finlandia, del primer ministro finlandés. Petteri Orpo se muestra partidario de abrir la frontera parcialmente si la próxima semana el Parlamento aprueba la ley que devuelve a los solicitantes de asilo a Rusia, un mes después de que Helsinki prorrogara de manera indefinida el cierre de todos los pasos fronterizos. Dice Orpo que cuando se apruebe esta ley intentarán abrir la frontera con cuidado, que podrían intentar comenzar con un punto fronterizo, y si se establece cooperación en ambos lados de la frontera podría incluso extenderse. No obstante, ha subrayado que cualquier paso en esta dirección dependerá de la postura que adopte Rusia, país al que su vecino ha estado acusando de utilizar el fenómeno migratorio como elemento de desestabilización en la frontera. Dice Orpo que hay muchas razones para creer que si se abre un paso fronterizo es casi seguro que la gente vendrá, aunque también ha reconocido que no se ha detectado movimiento inusual en la frontera a pesar de la llegada de la primavera, que era esperado precisamente por las autoridades finlandesas. Terminamos mirando la crisis diplomática entre Milei y Sánchez. España ha llamado a consultas a su embajador en Buenos Aires este domingo, después de que el presidente argentino hiciera comentarios sobre la esposa del presidente español, Pedro Sánchez. Milei había llamado corrupta a la esposa de Sánchez durante una manifestación en Madrid organizada por el partido Vox, y a la que asistieron muchos de sus aliados internacionales. Precisamente en las últimas horas hablaba sobre esta cuestión el presidente español, Pedro Sánchez, que pedía una rectificación inmediata a Milei. Lo escuchamos. Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Por eso hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública, y en consonancia la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina, ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones. Pendientes de Sánchez, de la crisis diplomática con Argentina, terminamos mirando a lo que es el tema del día, pendientes del accidente del helicóptero del presidente iraní. Ojo, porque hay declaración por parte de Estados Unidos. El secretario de Defensa de Estados Unidos niega la participación en el accidente del helicóptero que mató a Raisi. Lloyd Austin ha negado este lunes la participación de Washington en el trágico accidente del helicóptero que mató al presidente iraní Ebrahim Raisi y al ministro de Asuntos Exteriores Hossein Amir Abdollahian. El secretario de Defensa, sin embargo, se ha negado a comentar sobre la pregunta del periodista sobre si Teherán culparía a Israel por el accidente del helicóptero. Dice Austin que tienen que realizar una investigación para ver cuál fue la causa del accidente y que podrían ser varias cosas. Estados Unidos se desmarca, dice que no ha tenido nada que ver con el accidente que mató al presidente de Irán, pero ojo, porque dice que no puede comentar nada sobre Israel. Pendientes de más últimas horas, más actualidad, más información. Una pausa y enseguida estamos de vuelta en Negocios Televisión.